Revelado, increíble parapléjico rico es abandonado en su boda, pero su empleada transforma el mundo. La mansión resplandecía con luces brillantes, un festín de colores que invitaba a la celebración. Pero Javier, con su impecable traje y su dilatada sonrisa, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Había trabajado duro, acumulando su fortuna gracias a interminables noches de estudio y sacrificios. Sin embargo, desde que recibió la noticia de que Isabela lo dejaría plantado en el altar, su mente se llenaba de angustia. ¿Valía la pena todo lo que había logrado si su vida personal se desmoronaba frente a todos? Mientras contemplaba el jardín, rodeado de flores y risas ajenas, su mente se encontraba a 1000 por hora. Recordaba las palabras de su madre cuando le decía que la perseverancia era la clave para la dignidad. Pero ahora, atrapado entre el amor y la traición, el pulso de sus emociones lo superaba. Cada cámara que lo enfocaba parecía grabar no solo su fortuna, sino también sus inseguridades más profundas. La gente brindaba con alegría, ajena a su tormento interno. Cuando por fin llegó el momento y Javier se colocó en el altar, el eco de la música se desvaneció. La sala giró a su alrededor, la luz se atenuó. Era un momento de enormes expectativas, pero su corazón comenzó a quebrarse cuando Javier notó que Isabela no aparecía. El susurro del público se convirtió en un remolino de murmullos, de miradas llenas de duda y compasión. Se sintió expuesto, como un artista sin audiencia. Era este el amor que había idealizado durante años. La confusión se metamorfoseó en dolor. No solo había perdido el amor de su vida, sino que sus inseguridades florecían como plantas en el desierto. Un par de lágrimas brotaron en su ser, y con cada parpadeo, más sombras se arrastraban a su alrededor, trayendo la peor de las desesperaciones, la sensación de desvalorización. ¿Era su vida un fracaso en los ojos del mundo solo porque había sido abandonado? Fue entonces cuando apareció Mariana, su fiel empleada. Siempre la había considerado más que una asistente, era su apoyo incondicional. Con una presencia sólida y una mirada llena de entendimiento, se convirtió en su ancla. Mientras se enfrentaba a una multitud que lo juzgaba, sus palabras resonaron en su mente. No dejes que su percepción defina tu valor. Mariana conocía la lucha de Javier, también había lidiado con sus propios demonios y sabía que el verdadero camino hacia la dignidad comenzaba desde dentro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La semana siguiente se convirtió en un viaje de redescubrimiento. Javier, impulsado por la determinación de Mariana, empezó a replantearse lo que su corazón anhelaba realmente, la investigación que había dejado de lado en su búsqueda de reconocimiento. Pero con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Debía enfrentarse a la universidad que había despreciado sus contribuciones por ser un parapléjico. Su mente luchaba entre la presión del presente y el deseo de probar que su valía no se medía por su movilidad. La vorágine de pensamientos lo abrumaba. ¿Podría realmente romper las cadenas de prejuicios que lo mantenían atrapado? Su inquietud se transformaba en una tormenta en su interior. La fecha de presentación se acercaba, y la sombra de Isabela seguía acechando, recordándole lo frágil que era su vida, y la constante necesidad de validación. Javier estaba al borde de la desesperación. Podía oír la voz de Mariana, sugiriendo que, a pesar de las adversidades, la decisión de levantarse era solo suya. Pero, ¿y si fallaba de nuevo? ¿Y si, al intentar alcanzar sus sueños, solo encontraba más rechazo? La lucha interna se tornó intensa, y su futuro pendía de un hilo. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar y demostrar su verdadero valor? ¿O quedaría atrapado por la traición y el miedo en cada paso que daría hacia la aceptación? La presión de los días venideros se convertía en un monstruo constante en la mente de Javier. Cada mañana, él se despertaba con la firme resolución de enfrentar sus miedos, pero pronto se veía atrapado por la sombra de la duda. Estaba seguro de una cosa: debía presentar su investigación ante el comité, no solo por él,
sino también para demostrarle al mundo que su valor no se limitaba a su condición física. Sin embargo, esa misma vida que había construido a base de esfuerzo y dedicación se volvía una trampa psicológica. Mariana había insistido en que armara un discurso convincente, y Javier sabía que las palabras debían ser fuertes para sostenerse en las críticas que él anticipaba. Pasaba horas en su estudio, revisando datos y buscando el hilo narrativo que enlazaría su pasión por la investigación con su deseo de aceptación. Pero cada vez que se sentaba frente a su laptop, la imagen de Isabela volvía, interrumpiendo su concentración. «Ella no está aquí, Javier», se decía a sí mismo. «No te dejaré que te andes por las ramas con su recuerdo». Intentaba mantener el enfoque, y aunque esto lo ayudaba temporalmente, la inseguridad amenazaba con desbordarse. Cuando finalmente completó el primer borrador, se sintió como si hubiera levantado una pesada losa. Pero la satisfacción duró poco. La voz interna de la autoconversación negativa lo asaltó de nuevo. ¿Qué pasaría si el comité lo rechazaba por ser un parapléjico? Él mismo estaba convencido de que, aunque sus ideas eran brillantes, era su estado físico el que captaría toda la atención. En un intento por distraerse, Javier se propuso retomar el contacto con las personas de su pasado. Se sentó en su silla de ruedas y recorrió algunos de los pasillos de la universidad. Cada paso, cada rostro que reconocía, generaba una sensación de nostalgia y, al mismo tiempo, desdén. Los murmullos y risas que alguna vez lo motivaron se volvían ecos pantanosos, llenos de juicios y miradas que él sentía que lo seguían como sombras, como si el rechazo fuera un velo que cubría su ser. Una mañana, coincidentalmente, se encontró con Fernando, un antiguo compañero. Fernando, conocido por su éxito en el campo, le dedicó palabras amables, pero Javier no podía evitar sentir que la compasión era la base de esos elogios. Sentía que todos lo veían como una figura de lástima. Eso lo impulsó aún más a demostrar que podía sobreponerse. Con su mente en una batalla constante, decidió abordar a Fernando y contarle sobre su investigación. Él necesitaba feedback, pero también posiblemente una palabra de aliento. Para su sorpresa, Fernando escuchó atentamente sus ideas y lo alentó a seguir adelante, pero lo más revelador fue el comentario que, sin querer, lo hizo tambalear emocionalmente. «Javier, si no lo haces por ti, hazlo por todos los que necesitan que alguien como tú brille». Esa frase perforó su mente. Las palabras de su compañero se quedaron grabadas en su memoria, y Javier comenzó a considerar la posibilidad de que su valor no se limitara a su condición personal, sino que podía ser un faro de esperanza para otros. ¿Cómo podría demostrar esto ante el comité si ni siquiera lo había asumido él mismo? Esa tarde, iluminado por un nuevo propósito, comenzó a reestructurar su presentación, cortando las corrientes de miedo y añadiendo un componente emocional que dejara claro que su lucha era también la de muchas personas más. Había llegado a un punto de inflexión y sabía que iba a dar todo lo que tenía en la presentación. Había encontrado una chispa de valor en su historia. Pero al mismo tiempo, la carga de la incertidumbre permanecía en el aire. ¿Sería suficiente? Un día antes de su gran presentación, mientras revisaba sus apuntes una vez más, se dio cuenta de que debía enfrentarse a sus miedos más oscuros. Lo que en principio parecía ser una batalla interna, ahora se convertía en un escenario donde podía hacerse o deshacerse. La noche fue larga, y el amanecer trajo consigo una pregunta inquietante. ¿Estaba realmente listo para definir su vida por su propia narrativa, o se vería atrapado por las cadenas del pasado? La respuesta la aguardaba justo al otro lado de la puerta del auditorio. Las primeras luces del nuevo día apenas se filtraban a través de las cortinas de su habitación. Javier respiró hondo, un ejercicio más de control. Tal vez la clave estaba en la preparación. Se revisó mentalmente sus notas y se palpó las manos, buscando centrar su energía. Tenía que mantener un enfoque claro. Imaginó que cada palabra que iba a pronunciar sería un ladrillo más en la construcción del puente que esperaba establecer entre lo que era y lo que podía llegar a ser. La universidad lucía diferente ese día. Había un aire de expectativa. Cada sonido parecía amplificarse. Cada conversación se transformaba en un murmullo distante,
como si el universo lo invitara a entrar en la arena. Javier cruzó el umbral del auditorio. Las sillas estaban dispuestas en un perfecto semicírculo, y el panel de expertos tomaba sus posiciones. Sus gestos de seriedad lo hacían sentir como un gladiador frente a sus jueces. Sin embargo, la realidad golpeó su mente nuevamente. ¿Fue una elección sabia presentarse aquí en su estado? Sus pensamientos rápidamente se volvieron una tormenta de ansias y autocríticas. Si me ven como un impedido, nunca me tomarán en serio, pensó. Pero al instante recordó a Fernando. Las palabras de aliento volvieron a resonar en su espíritu. Hazlo por todos los que necesitan que alguien como tú brille. Era hora de transformar el miedo en combustible. Mientras esperaba su turno, observó a los miembros del comité. Eran rostros familiares, pero también desconocidos. Un sentimiento de comunidad y al mismo tiempo de aislamiento lo invadió. ¿Eran críticos o mentores? ¿Cuánto se basarían en su trayectoria profesional y cuánto en su condición actual? La balanza parecía desajustada, pero bajo su nueva determinación, decidió no permitir que la incertidumbre dictara el resultado. Finalmente, su nombre resonó en el auditorio, y Javier comenzó a rodar. La silla de ruedas se convirtió en su aliada, un símbolo de resiliencia en lugar de un recordatorio de su imposibilidad. Cada frase fluyó con convicción, compartió su pasión por la investigación y las conexiones que había hecho entre su experiencia personal y su trabajo. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que su voz resonaba con una nueva certeza. Las miradas del comité pasaron de ser evaluativas a comprometidas. Sin embargo, de repente, su mente accedió a un rincón olvidado de su pasado. Imágenes de Isabela surgieron sin previo aviso. La voz de su amor perdido amenazó con desestabilizar su narrativa. ¿Qué pasaría si, a pesar de sus esfuerzos, su presentación se desmoronaba en el juicio de su fragilidad? Se obligó a silenciar esos pensamientos, concentrándose en el propósito que lo había llevado hasta allí. Javier recordó que la lucha era suya, y por ende su éxito o derrota también. En un acto de valentía, decidió mencionarla. Mi vida ha estado marcada por la adversidad, pero eso me ha permitido ver más allá del fracaso. En lugar de rendirme, opté por encontrar destellos de esperanza. Cuando la presentación llegó a su clímax, expuso su visión futura, la idea de ser un referente para otros en situaciones similares. Iba más allá de su investigación, era un llamado a la acción. El auditorio permanecía en un silencio absoluto, y Javier comprendió que no solo se estaba presentando a sí mismo, sino que estaba ofreciendo un pedazo de su alma. Cuando terminó, las palmas de quienes se encontraban ahí resonaron, un eco que lo llenó de confusión y esperanza a la vez. Las palabras de su compañero retumbaron en su mente. Si no lo haces por ti, hazlo por todos los que necesitan que alguien como tú brille. Había hecho más que hablar de sus logros. Había creado un espacio para que otros se sintieran vistos. El comité se convirtió en un mar de rostros serios, y el tiempo parecía congelarse. Finalmente, como si el destino jugara en su contra, uno de los miembros se puso de pie. La tensión era palpable mientras sonreía y comenzaba a hablar. Javier, estás aquí no solo para presentarnos datos. Estás aquí porque tu historia es poderosa. Sin embargo, necesito entender algo más. La pregunta pendía en el aire, una incógnita que podría cambiar el rumbo de su vida por completo. La consulta del panel lo dejó en un estado de alerta. Un sudor frío comenzó a formarse en su frente. La sorpresa de ser el protagonista de su propia narrativa lo llevó a una encrucijada emocional. La atención del comité, que antes le había parecido un alivio, ahora representaba un desafío aún mayor. No era solo sobre lo que había dicho, sino que había un capítulo aún sin cerrar. ¿Qué es lo que necesitas entender?, se preguntó a sí mismo, mientras la respiración se le aceleraba. La voz del miembro del comité rompió el silencio, y él amplió su mirada, intentando captar la dirección del cuestionamiento. La incertidumbre chisporroteaba en el aire, una posible oportunidad que podía tornarse un obstáculo. Tu resiliencia es admirable, Javier, pero ¿qué hay de tu experiencia profesional? ¿Cómo te has manejado en ambientes laborales donde las expectativas son altas y tus limitaciones pueden ser un desafío? La pregunta le hizo eco en su cabeza. La sensación de ser examinado se volvió abrumadora. La percepción de sí mismo como un profesional competente entró en conflicto con la visión que otros podrían tener de él. Era el momento de enfatizar que su condición no definía su capacidad. Mirando a los miembros del comité a los ojos, sintió que el coraje se encendía como un fuego en su interior.
Mi experiencia en el campo durante los últimos años me ha permitido adquirir habilidades adaptativas que nunca imaginé que necesitaría, respondió. Su voz resonaba con una cautela decidida. He aprendido a ver no solo las limitaciones, sino las oportunidades que se presentan. Cada proyecto del que he formado parte ha sido una lección sobre la capacidad humana para superar desafíos. Al pronunciar estas palabras, la animación comenzó a fluir de nuevo a través de su ser. Reflexionó sobre las largas noches de trabajo, las presentaciones que tuvo que hacer mientras se enfrentaba a un mundo que a menudo lo subestimaba. Era un túnel de incertidumbre del que había salido fortalecido. Eso debía ser lo que dejaría claro. No era solo una historia de resiliencia, era una celebración de su profesionalismo. A medida que compartía experiencias concretas, como los proyectos que había liderado, sus estrategias para optimizar los procesos y su apuesta por la innovación, sentía que sus experiencias tejían un relato de empoderamiento. Habló de su capacidad para trabajar en equipo, su relación con sus colegas, y cómo la empatía, cultivada a partir de su propia lucha, se había convertido en su mayor herramienta. Empezaba a vislumbrar que esa vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. El miembro del comité escuchaba atentamente, tomando notas, y empezó a dibujar una pequeña sonrisa en su rostro. Javier sentía que cada palabra pronunciada lo llevaba un paso más cerca de la aceptación, no solo como un profesional, sino como un ser humano completo, capaz de contribuir y brillar. Sin embargo, justo cuando creía haber bien estructurado su argumento, una sombra cruzó su mente. Pero, ¿será suficiente? La pregunta se instaló de nuevo, acechando su confianza. Momentos de duda se entrelazaban con destellos de esperanza. Siguió hablando, dejando que su pasión y determinación prevalecieran sobre el temor. Las miradas del comité ahora mostraban interés genuino. La conversación giró hacia su visión futura, y Javier compartió anhelosamente sus deseos por innovar en su rama de la investigación, pensando en las oportunidades que podría generar para aquellos que se sentían como él. Fue un momento de conexión, donde el profesional no solo existía en su mente, sino también en su corazón. Cuando concluyó, el silencio ganó nuevamente el auditorio. Javier esperaba, sintiendo que una decisión estaba por tomarse. Era el momento de la verdad. Pero antes de que pudieran dar una respuesta, un miembro del panel, más anciano, con una mirada incisiva, lo interrumpió con una pregunta directa. Javier, has hablado de superación y de visión, pero te pregunto, ¿realmente estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de hacer una diferencia en este campo? El desafío estaba lanzado, y la dirección que tomara su vida podría cambiar dramáticamente dependiendo de su respuesta. Se atrevería a asumir la responsabilidad de ser un líder, no solo dentro de su carrera, sino también en la vida de quienes lo rodeaban. La presión lo hizo titubear, pero también despertó un fuego interior, una chispa de valentía que sabía debía sacar a la luz. Javier sintió como el aire se volvió espeso a su alrededor, una marea de emociones cruzando su mente. Las palabras del anciano resonaban con una claridad inquietante. Hacer una diferencia requería más que determinación. Implicaba compromiso. Se preguntó si estaba realmente preparado para hacerlo. El miedo a lo desconocido lo llevó a un breve estado de parálisis. Pero en el fondo de su ser, un deseo ardiente ardía. Él sabía que su carrera no solo se reducía a ocupar un puesto. Quería ser un referente, alguien en quien otros pudieran encontrar inspiración. Tenía la oportunidad de ser un líder, un faro en un campo donde pocas voces resonaban con autenticidad. La imagen de aquellos que luchaban en silencio, como él lo había hecho, cruzó su mente. Se acordó de su trayectoria, del camino tortuoso que había recorrido. Sí, estoy listo, respondió, su voz firme a pesar de la dificultad de la declaración. No quiero solo ser un espectador en mi vida profesional. Estoy dispuesto a asumir el riesgo, a enfrentar la realidad de que, a menudo, las expectativas son altas, pero también lo son mis aspiraciones. Las miradas del comité se intensificaron. Había captado su atención de una manera que daba lugar a preguntas no solo sobre su capacidad profesional, sino sobre su carácter. Javier supo que no se trataba de impresionarles con un discurso pulido, sino de compartir su esencia genuina.
Empezó a desarrollar su visión de un cambio real, no como un ideal abstracto, sino como un objetivo tangible que se podía construir, proyecto tras proyecto. Creo que es fundamental crear un entorno que permita a los talentos ocultos salir a la luz, especialmente aquellos que a menudo son marginados. Mi meta es fomentar un ambiente donde la diversidad de pensamiento no solo se acepte, sino que se celebre. Quiero liderar iniciativas que traigan innovación, no solo a nuestro campo, sino a aquellos que sienten que no tienen voz. Mientras hablaba, la confianza surgía de las profundidades de su ser. Los rostros del panel se iluminaban con interés, a medida que su visión se hacía más concreta, delineando un futuro donde la empatía y la colaboración eran el núcleo de su enfoque. La conexión emocional que buscaba con ellos se materializaba, podía verlo. Entiendo que enfrentar las consecuencias de este compromiso puede ser desalentador. No obstante, los líderes a menudo tienen que caminar un sendero solitario antes de que otros se unan a ellos. Estoy dispuesto a hacerlo. Estoy aquí para revolucionar el espacio laboral, para desafiar las normas y construir un lugar donde todos puedan prosperar. El anciano pareció reflexionar sobre lo que escuchaba. Javier notó que su mirada no solo evaluaba, meditaba sobre el impacto de sus palabras. Sentía que había hecho una conexión, pero la pregunta que había quedado suspendida en el aire seguía presente. La tensión se volvió palpable, y Javier sabía que la decisión no era solamente del panel, también era suya. Tenía que prepararse para las adversidades que podrían venir al asumir un rol de liderazgo. La responsabilidad sería suya, y con ello, el peso de cada decisión y cada palabra. ¿Y si esto resulta en un fracaso? La inquietud emergió como una sombra en su mente, pero la respuesta era completamente clara. No puedo dejar que el miedo a fallar desdibuje mi propósito. Con estos pensamientos, los últimos resquicios de inseguridad comenzaron a disiparse. A pesar de la presión, sentía que la chispa en su interior se encendía con más fuerza. Era un fuego que debía alimentar y estaba decidido a mantenerlo vivo. «Estoy listo», repitió el intento por convencerse, y en el profundo silencio que siguió a sus palabras, comprendió que este era solo el comienzo. No solo pasaría a ser un profesional destacado, sino que sería el arquitecto de un nuevo paradigma que anhelaba forjar. Pero antes de que pudiera interiorizar todo lo que había dicho, el miembro más joven del panel interrumpió. ¿Y qué pasará cuando te enfrentes a la reacción adversa de aquellos que creen en mantener el status quo? Su corazón se aceleró nuevamente, pues sabía que era un desafío serio, uno que podría poner a prueba todo lo que había construido hasta ese momento. ¿Estaría preparado para esa batalla? Enfrentar a quienes siempre habían estado en la cima, en una esfera donde su voz apenas se escuchaba, sería una tarea monumental. La inquietud regresa. Esta era la verdadera prueba que necesitaba afrontar. Javier exhaló, preparado para la batalla, pero cuestionándose si realmente había estructurado las bases de lo que quería confrontar. ¿Era capaz de ser la voz que el cambio tanto necesitaba? Javier sintió que el peso de la mirada del panel se intensificaba. El joven que había hablado había planteado una cuestión que no podía ignorar. El status quo era poderoso, y cualquier intento de cambio provocaría resistencia. Se sumergió en sus pensamientos, recordando momentos en su propia carrera donde había experimentado la resistencia y las barreras. Pero este reto era diferente. Se trataba de un cambio en la cultura, no solo un proyecto más. Sin embargo, su mente también le ofreció verdades inquietantes. ¿Sería suficiente su pasión para sortear las tormentas que vendrían? Las palabras del anciano reverberaban en su conciencia. Hacer una diferencia requiere más que determinación, implica compromiso. La aventura que se avecinaba no solo estaba llena de riesgos profesionales, sino que también desafiaba sus valores personales. Decidido, Javier levantó la vista y se enfrentó al panel. Estamos acostumbrados a aceptar lo que nos han dicho que es la forma correcta de hacer las cosas, porque tiene éxito en el corto plazo. Pero el éxito verdadero, el que perdura, se basa en la capacidad de adaptarse, de abrir las puertas a nuevas voces. Estoy preparado para lo que venga. Comprendo que el primer paso de esta transformación puede ser solitario, pero estoy dispuesto a caminar ese sendero. ¿Qué líder no ha enfrentado adversidades? Con cada palabra que pronunciaba, su confianza se acentuaba,
El fuego dentro de él se avivaba. Se dio cuenta de que más allá de la resistencia que podría enfrentar, había una oportunidad de articular una narrativa que resonara con los que quedaban en la sombra, con aquellos que se sintieron desamparados y desmotivados. Era el momento de convertirse en un catalizador. Propondría implementar un programa de mentoría que conecte a líderes establecidos con talentos emergentes. Quiero fomentar un espacio donde las ideas puedan florecer sin miedo al juicio. Pero también necesito el respaldo del panel para que esto funcione. No se trata solo de mis aspiraciones, se trata de crear un camino hacia un futuro en el que cada voz contribuya. Su declaración era un eco de su deseo de transformación. No solo quería mejorar las condiciones dentro de su equipo, sino reformar la visión a largo plazo de su oficina. Pero sabía que el viaje no sería fácil. Las miradas del panel se mantuvieron fijas en él, y podía sentir su evaluación minuciosa. Cada rostro representaba un rincón de la misma resistencia que se veía en la empresa. El diálogo continuó, y Javier expuso sus ideas con franqueza. Presentó datos, compartió experiencias de otras organizaciones que habían prosperado después de abrir sus estructuras internas al cambio. En su interior, la incredulidad y el miedo se convertían en combustible. Era una contradicción palpable, pero vital. Con cada intervención del comité, la tensión crecía. Desde el primer momento en que había decidido hablar, sintió que se cruzaba una línea. La posibilidad de enfrentarse con aquellos que preferían la comodidad de lo familiar estaba a la vista. Finalmente, cuando Javier pensó que había cimentado su postura, una figura que se había mantenido en silencio desde el inicio del panel tomó la palabra. Pero, Javier, ¿estás listo para soportar el peso de la oposición? Hay quienes pueden ver tus propuestas como una amenaza directa a su dominio. Sus ojos se ampliaron ante la confesión. Sabía que habría detractores, pero escucharlo reconocerlo tan abiertamente era un golpe. Sí, respiró profundamente. Sé que el cambio traerá reacciones adversas, pero eso es parte del proceso. Cada líder que se atreve a cambiar la narrativa enfrenta resistencia, y muchos de ellos han sucumbido ante ella. Pero también sé que aquellos que persisten, aquellos que se atreven a desafiar el status quo, son los que transforman el futuro. La pregunta que había estado flotando en el aire regresó con fuerza, latente e inevitable. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por su sueño? Javier sintió que la distancia entre su anhelo y la realidad se desdibujaba. Estaba en la cuerda floja de su carrera. Un paso en falso o un avance audaz podrían definir su trayectoria. Mientras el silencio se hacía incómodo, la determinación cruzó su mente como un relámpago. No podía retroceder, el rumbo estaba trazado. En medio de esa calma tensa, se dio cuenta de que había más en juego del que había considerado. Y de repente, todo su mundo profesional parecía concentrarse en lo que estaba a punto de decir, el siguiente giro de su historia. Era hora de definir su propio destino. La verdadera pregunta era, ¿sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que provocaría su elección? La resolución estaba al borde de sus labios, esperando ser pronunciada. Pero eso lo llevaría a considerar lo que vendría después, el momento de verdad, donde su liderazgo sería realmente puesto a prueba. Las palabras se formaban en su mente, una mezcla de coraje y vulnerabilidad que finalmente encontró su camino a su lengua. Por supuesto que estoy dispuesto a arriesgarme, porque, en este momento, no se trata solo de mí, se trata de todos los que nos desearían un futuro diferente, más inclusivo, más equitativo. Estoy dispuesto a enfrentar la crítica y la incomprensión que vendrán por mis decisiones. El panel se sumió en un profundo silencio, sopesando la fuerza de su declaración. Javier podía sentir que ese momento de desafío, a pesar de su angustia, lo posicionaba a la altura de un verdadero líder. Aunque la tensión seguía palpable, había un cambio sutil en el ambiente. La resistencia que había previsto no parecía tan inquebrantable tras su afirmación. Bien, Javier, has hecho una defensa convincente, dijo finalmente uno de los miembros del panel, su voz grave resonando en el aire. Pero debemos discutir los riesgos concretos que conlleva tu propuesta.
Antes de avanzar, necesitamos saber que puedes manejar la oposición que mencionamos. ¿Qué pasos concretos has considerado? El joven se adentró en un mar de pensamientos. Se dio cuenta de que había llegado al punto en el que debía profundizar en su estrategia. No solo era cuestión de ser audaz, también necesitaba presentar argumentos irrefutables y tácticas para abordar las inminentes amenazas. En aquel momento, la idea de seguir adelante comenzaba a descifrar un mapa mental hacia su futuro. Primero, es esencial entender quiénes son esos detractores y qué los motiva, explicó Javier, su voz ahora más firme. Quiero organizar reuniones con ellos antes de implementar cualquier cambio. Escuchar sus preocupaciones abrirá un canal de comunicación que ayudará a desactivar la resistencia incluso antes de que surja. Mientras hablaba, se dio cuenta de que debía prepararse para lidiar con la incomodidad que generarían sus propuestas, tanto entre sus pares como en su propio interior. Las dudas nunca desaparecen del todo. Lo que cuenta es la forma en que eliges enfrentarlas. Cada paso hacia adelante requeriría no solo coraje, sino también una meticulosa planificación. Además, me gustaría desarrollar un sistema de feedback que permita revisar nuestros avances y ajustar estrategias en función de la respuesta que obtengamos, continuó. De esta manera, podemos trabajar juntos hacia una solución en lugar de un conflicto. Los miembros del panel intercambiaron miradas. La tensión se tornaba en curiosidad. Era un comienzo alentador, pero Javier sabía que esto era solo un primer paso. Si bien había logrado captar su atención, la siguiente etapa requeriría más que estrategia. Necesitaba conectar emocionalmente con ellos. Al final de la reunión, Javier salió con una mezcla de esperanza y ansiedad que se entrelazaron en su mente. Siguió el pasillo, sintiendo la adrenalina recorriendo su cuerpo mientras reflexionaba sobre la significancia de aquel encuentro. Sus pensamientos eran tan heterogéneos como abrumadores. Se dio cuenta de que cada segundo dentro de aquel espacio era un pequeño escalón hacia la consolidación de un cambio radical. El impacto de sus palabras comenzaba a materializarse, pero se preguntaba cuántas veces podría sostener esa llama. Si bien la resistencia parecía menos temible, las sombras de la duda jamás se desvanecen completamente. La noche estaba por caer cuando, sentado en su escritorio, su mente no cesaba de explorar sus próximos movimientos. Reflexionando sobre la adversidad, se dio cuenta de que superar estos obstáculos no solo se trataba de otras personas, también implicaba la batalla interna contra sus propios miedos. Mientras trazaba en su mente un mapa para su próximo paso, un correo electrónico parpadeó en su pantalla, cautivando su atención. Era del comité de liderazgo, un mensaje que requeriría su presencia para una reunión extra sobre su propuesta. La invitación a una conversación más profunda podría desencadenar cambios decisivos, tanto para él como para todo el equipo. Javier se sentó erguido en su silla, sintiendo que el tiempo en su lado se tornaba escaso. Quedaba mucho en juego, y el camino apenas empezaba. La próxima etapa marcaba el inicio de una lucha por su visión, una batalla que podría culminar en el éxito o en su caída. La determinación se encendió en su interior de nuevo. No solo lucharía por su sueño, sino que se prepararía para confrontar a aquellos que podrían no ver la belleza en el cambio. Sería un camino lleno de incertidumbres, pero esa realidad ahora le parecía menos abrumadora. La presión no era una carga, sino un impulso. Se sentía más preparado que nunca. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar la verdadera resistencia que estaba por venir? Javier no había podido dormir mucho esa noche. Las horas transcurrían lentamente, y cada tic del reloj resonaba en su mente, recordándole que cada momento contaba. Se tumbó en la cama. La oscuridad lo envolvía mientras su mente reflexionaba sobre el mensaje del comité. Era un vistazo al futuro, uno repleto de desafíos y decisiones importantes. En la reunión que se avecinaba, no solo debía presentar su propuesta, sino también su visión y su valor.
La duda a veces pulsaba en su interior como un metrónomo, marcando el ritmo de sus pensamientos. Aunque había sido un paso significativo, aquel era un nuevo campo de batalla. Javier se levantó, decidido a preparar su estrategia de ataque. En un intento de alinear su mente con sus objetivos, comenzó a escribir notas en su libreta, un ritual que le otorgaba claridad. Había que identificar aliados dentro del comité, personas que pudieran resonar con su visión. Comprender sus motivaciones podría ser la clave para superar cualquier barrera. Sin embargo, también debía estar preparado para la posibilidad de que otros tomaran una postura más hostil. Mientras organizaba sus ideas, su mente vagaba hacia un dilema que había comenzado a desvanecer sus ilusiones: el miedo al fracaso. La incertidumbre, que había sido su compañera constante, se transformaba en un músculo que le tensaba los hombros. Se dio cuenta de que la verdadera resistencia no solo provenía de fuera, sino de una lucha interna más profunda. La carga de aspirar a un cambio significaba salir de su zona de confort, y ese viaje podría estar lleno de críticas y dudas. Decidido a no dejarse paralizar por el pánico, Javier tomó un momento para analizar sus mayores temores. Su mayor miedo era que la lucha por su visión se diera en vano. Transmitirse a sí mismo que había valido la pena, a pesar de las adversidades. Ese sería un testimonio de su valentía, un legado personal. Con cada palabra que escribía en su libreta, su entusiasmo crecía y la ansiedad se disolvía poco a poco. En el día de la reunión, se dirigió al edificio, con la determinación grabada en su rostro. El ambiente era como un océano turbulento. Sin embargo, la perseverancia lo hacía sentir navegante, firme en su barco ante las olas. Cada paso lo acercaba más a un proceso que podría redefinir su futuro. Al ingresar, sintió que la atmósfera sepulcral lo acogía. Los miembros del comité estaban sentados con caras inquisitivas. Javier tomó una respiración profunda y comenzó su exposición. Se adentró en la narrativa de su propuesta, pincelando su visión con pasión y lógica, buscando conectar emocionalmente con cada miembro presente. Con cada argumento, no solo defendía su proyecto, sino también sus ideales personales, su compromiso de crear un espacio donde todos pudieran encontrar su voz. A medida que continuaba, observó pequeñas reacciones sutiles entre los presentes, sonrisas de entendimiento, miradas que indicaban interés. Su corazón palpitaría, alertándolo de que estaba cambiando la energía en la sala. Y cuando se acercaba al cierre, el desafío llegó. Un miembro del comité, conocido por su pragmatismo y su inclinación a cuestionar, levantó la mano de manera provocativa. ¿Pero realmente crees que puedes sostener esta visión en el largo plazo? ¿Qué sucederá si el cambio te cuesta algo que no estás dispuesto a arriesgar? La pregunta flotó en el aire, cortante y directa. Javier sintió una ola de presión y una oleada de calor que subía por su cuello. Reflexionó un instante, analizando si su valentía era genuina o simplemente una fachada. La respuesta debía ser honesta, no solo para el comité, sino para sí mismo. Es cierto que cada cambio tiene un costo, comenzó, su voz resonando con sinceridad. Pero si no arriesgamos nada, no podemos aspirar a nada valioso. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias, incluso si eso me pone en conflicto con mis propios ideales. Porque al final del día, lo que verdaderamente importa es el impacto que podemos tener en quienes nos rodean. Las miradas en la sala se intensificaron, la tensión era palpable, y Javier sintió cómo la atmósfera se tornaba más densa con cada palabra. Su vulnerabilidad salió a la luz, y se dio cuenta de que, al compartir su verdad, había abierto una puerta a una conexión más profunda con su audiencia. El desafío no solo era defender una propuesta, sino mostrar que el crecimiento personal exige autenticidad, incluso a costa del sufrimiento. Aquella conexión emocional podría ser su mayor arma en la lucha, así que, ¿cómo podría apalancar ese vínculo? Pero, antes de poder reflexionar más, un nuevo correo llegó a su bandeja de entrada. Era un mensaje de un antiguo colega, solicitando una reunión urgente. La palabra urgente provocó una sacudida interna. ¿Qué podrían querer de él en este momento tan crucial? La incertidumbre lo invadió. Tal vez el destino le estaba poniendo a prueba, justo cuando estaba a punto de enfrentar su propia verdad.
La próxima decisión podría ser el giro inesperado que marcaría el rumbo de su lucha por el cambio. Sin tiempo que perder, Javier sintió cómo el futuro se gestaba en sus manos, inédito e impredecible. ¿Sería capaz de navegar por estas aguas turbulentas y salir fortalecido? Javier permaneció unos instantes frente a la pantalla. La luz parpadeante del correo lo sacó momentáneamente de sus pensamientos. Su mente, que batallaba con las olas de la incertidumbre, se centró en el contenido del mensaje. Un reencuentro con un antiguo colega no era algo que esperara, y menos aún en un momento tan decisivo. Aquella reunión podría traer consigo un torrente de oportunidades, o, por el contrario, un torrente de cuestionamientos. Necesitaba tiempo para procesar la información, así que decidió pasear por los alrededores del edificio. Sus pasos sonaban firmes en el suelo, pero su mente se debatía entre cenizas de duda y chispas de curiosidad. Mientras caminaba, cada paso se tornaba una reafirmación de su propósito. No se dejaría vencer. Un par de respiraciones profundas lo ayudaron a calmarse, a dejar que el aire renovara su determinación. La trampa del miedo lo había consumido durante tanto tiempo, pero comenzaba a darse cuenta de que enfrentar lo desconocido no era una maldición, sino una oportunidad. Su mente se enfocó en la reunión con su colega. ¿Qué podría ofrecerle que valiera su tiempo? Un nuevo enfoque, un cambio de vista sobre lo que había dejado atrás. Pero, ¿cómo podría convertir esa incertidumbre en ventaja? Debía llegar preparado. La información era poder, y procuraría obtener todo lo que pudiera de este encuentro. Se sentó en una mesa de café cercana, donde el aroma del espresso lo envolvía, mientras comenzó a escribir en su libreta. A través de listas y notas, explorar estrategias, podría sacudir su perspectiva sobre su trayectoria, y al mismo tiempo ofrecer algo significativo a su colega. Reflexionó sobre su pasado en la empresa. Fueron tiempos de camaradería y aprendizaje, pero también de desencuentros y decisiones aplazadas. Quizás su colega había enviado el mensaje en un intento de reabrir un canal de comunicación. ¿Era posible que detectara el deseo de Javier de avanzar? Se había mantenido en su zona de confort durante demasiado tiempo, y esa conversación podría ser el trampolín hacia algo más grande. Cuando llegó el momento del encuentro, Javier notó que su colega se encontraba igual de expectante. La conversación comenzó sin formalidades innecesarias. La sinceridad de ambos trajo a la superficie años de historia compartida. Al compartir sus experiencias, Javier intuyó que aquel diálogo no se limitaría a brindar apoyo profesional, sino a poner a prueba su compromiso personal. Su compañero, con una voz reflexiva, cuestionó: ¿te has planteado qué es lo que realmente deseas? En el fondo, a veces lo que buscamos es una manera de escapar de nuestras propias limitaciones. La simplicidad de la pregunta lo golpeó. Javier se sintió expuesto. Había estado corriendo tras una imagen idealizada de éxito mientras ignoraba sus verdaderos deseos. Antes de poder formular una respuesta, su colega continuó: he aprendido que el valor verdadero radica en alinear nuestra labor con lo que verdaderamente nos apasiona, y no con lo que se espera de nosotros. Esa afirmación resonó como un eco en su mente. Allí, ante un espejo de su propio proceso, se dio cuenta de que a menudo las expectativas externas habían condicionado sus decisiones. La conversación se tornó más profunda. Javier compartió sus ambiciones con el propósito de establecer un cambio significativo. A medida que se desnudaba emocionalmente, la atmósfera se transformó. Ambos parecían vislumbrar alternativas que antes habían sido inalcanzables. Inspirado por el intercambio honesto, comenzó a vislumbrar la posibilidad de una colaboración que pudiera fusionar sus fortalezas. Justo cuando sentía que la conversación había comenzado a abrir nuevas puertas, su colega realizó una revelación que detuvo el tiempo. ¿Sabías que hay una oportunidad para un proyecto innovador que podría alinear tus ideas con nuestras prácticas? Pero necesitaré tu coraje para enfrentarlo. El impulso de avanzar resonó en él. ¿Era capaz de dar ese salto hacia lo desconocido, un desafío que iba más allá de sus propias inseguridades? Un nuevo paralelo se trazó en su mente, poniendo a prueba no solo su profesionalismo, sino también su valentía personal. Pero la pregunta ante él se mantenía latente. ¿Sería suficiente conectar con su visión o requeriría enfrentar las sombras de su propio miedo nuevamente? Javier se halló en la encrucijada y sintió que el eco de cada palabra de su colega resonaba con el peso de su crecimiento. Era el momento de decidir, de enfrentarse a sus limitaciones. El futuro se extendía ante él como un mapa en blanco,
pero el sudor frío en su frente anunció que la batalla no había hecho más que comenzar. Su próximo paso podría obligarlo a enfrentarse no solo a un reto profesional, sino también a la caverna oscura que había evadido durante demasiado tiempo. Tenía el valor de cruzar ese umbral y descubrir qué lo esperaba al otro lado. Javier se sentó en la silla de su oficina, una oficina que por momentos había considerado como un espacio de limitaciones, pero que ahora se miraba con nuevos ojos. Había pasado un tiempo desde la presentación ante el comité y la reunión con su antiguo colega. Lo que una vez lo sumía en la duda, ahora se transformaba en una oportunidad única. Había tomado la decisión de formar un equipo de investigación enfocado en la inclusión y las voces olvidadas, un propósito que resonaba con fuerza en su ser. El primer paso lo llevó a contactar a aquellos que había dejado atrás. Javier comenzó a reunir a un grupo diverso de talentos, personas que habían enfrentado adversidades similares, quienes podían aportar perspectivas valiosas a su proyecto. Las reuniones eran una mezcla de risas y lágrimas, pero en cada sesión el clima se cargaba de una energía renovadora. La creación de un espacio seguro para compartir no solo sus historias, sino también sus aspiraciones, impulsó a Javier a reclamar su papel de líder. Cada nuevo rostro en el grupo traía consigo una chispa de inspiración. Javier se dio cuenta de que, lejos de ver su condición como un obstáculo, cada uno había encontrado su camino hacia la resiliencia. Así, las historias comenzaron a entrelazarse, creando un tejido de apoyo mutuo que jamás había imaginado. Era un cambio tangible. La comunidad que había anhelado comenzó a florecer, y con ella, su esencia de líder se afirmaba. Con cada reunión, la autoaceptación de Javier creció en tándem con su equipo. Ya no veía su silla de ruedas como un limitante, sino como un símbolo de su lucha y su compromiso hacia un mundo más inclusivo. La energía revitalizada que emanaba del grupo se tradujo en una propuesta concreta, un programa de mentoría que conectaría a personas con discapacidad con líderes de la industria. Esto no solo marcaría un cambio en su campo, sino que también ofrecía a otros la oportunidad de brillar. El día de la presentación de su proyecto ante el comité estaba marcado en el calendario. Una mezcla de nervios y emoción invadía su ser. Sin embargo, ya no era la sombra de la inseguridad quien lo guiaba. Javier había construido un discurso que no solo hablaba de estadísticas, sino que relataba una historia colectiva de superación y cambio genuino. Al sentarse frente a los miembros del comité, sintió el poder de su nueva visión en cada palabra que se formaba en sus labios. La sala, una vez fría y distante, se había convertido en un espacio de conexión. Javier comenzó a narrar la importancia de la inclusión efectiva en su área de trabajo, de cómo diversificar pensamientos podría generar soluciones más innovadoras. Cada miembro del comité escuchaba con atención, y las miradas que antes le habían parecido escépticas ahora brillaban con interés. En un momento culminante recordó la frase de Fernando: «Hazlo por todos los que necesitan que alguien como tú brille». Javier cerró su exposición con una invitación a la colaboración, no como un acto unilateral, sino como un movimiento colectivo hacia un futuro en el que el talento de todos brillara sin restricciones. La respuesta fue abrumadora. El comité no solo aprobó su propuesta, sino que anunció su interés en implementarla en toda la universidad. Aplaudieron su iniciativa y se comprometieron a proporcionarle los recursos necesarios. La mezcla de alegría y libertad que invadió a Javier era indescriptible. Había superado la barrera que lo mantenía atado a la duda y la inseguridad. En ese momento comprendió que su vida no se definía por su condición física, sino por su valentía para transformar su lucha en un legado de esperanza. El reconocimiento del anterior abandono se desvaneció en su mente. Javier ya no era el hombre que se había sentido traicionado el día de su boda, sino un líder que había encontrado su propósito en la adversidad. Había dejado de buscar validación externa, ahora entendía que su valor era innato y que podía, con cada pequeño paso, dar forma al escenario que deseaba ver. Su historia se convertía en un relato de empoderamiento, su voz resonaría en espacios donde otros aún se sintieran atrapados. Mariana observaba con orgullo desde la distancia, viéndolo florecer. La satisfacción de verlo alcanzar su verdadero potencial era un testimonio de lo que la perseverancia puede lograr. Javier sonrió al darse cuenta de que no solo se había recuperado, había conquistado sus miedos y había forjado un futuro que prometía no solo transformarse a sí mismo, sino a otros que venían detrás. En ese momento de celebración y reconocimiento, Javier entendió que el verdadero triunfo era haber emprendido un viaje hacia su autenticidad,
donde cada paso dado lo acercaba más a un horizonte lleno de posibilidades. La historia de Javier era más que una superación, era un llamado a la acción para todos aquellos que alguna vez habían dudado de su valor. El espejo de su vida había cambiado, y ahora reflejaba un futuro que brillaba con la luz de 1000 esperanzas. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ya mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.